Hola y bienvenido a este pequeño video que trata sobre la introducción a la rama de la matemática conocida como álgebra. Comencemos entonces. Cuando hablamos de álgebra estamos hablando de una parte de las matemáticas que busca poder operar o hacer las operaciones desconociendo valores. ¿Cómo así desconociendo valores? Es decir, trata las matemáticas de manera general, aun cuando algunos números para mí sean desconocidos. Es decir, yo puedo sumar, restar, multiplicar o dividir, o al menos dejar planteada esa operación hasta que en algún momento yo pueda reconocer ese valor. Cuando lo conozca, lo reemplazo y hallo el valor exacto, porque esa es la finalidad de las matemáticas. Esto le permitió muchísimo a los matemáticos de la antigüedad poder continuar trabajando aún sin conocer esos valores y poder después encontrar los valores, pues tomar esas iniciativas o incluso con el tiempo encontraron métodos que les permitían hallar esos valores que les faltaban usando precisamente dichos métodos que podemos trabajar con el álgebra, y eso es lo que vamos a estudiar durante este ciclo escolar. Hay muchas diferencias entre la aritmética y el álgebra. En la aritmética nosotros trabajamos valores que son exactos, valores que son conocidos para ti, valores que son absolutos. A ti te dicen el número, aquí escribo el 20 y es el 20 y tú conoces ese valor, ¿ya? En el álgebra, como estamos hablando de algo general, las cantidades se representan por medio de un valor que es desconocido y para ello usamos las letras en minúscula. Hay varias cosas a considerar aquí. Primera, se usan letras minúsculas. Segunda, se recomienda acomodarlas en orden alfabético, ¿ya? Y tercera, se usan letras como la A, la B, la C, o la X, la Y y la Z, dependiendo del contexto o lo que tú quieras manejar. Obviamente son letras del alfabeto, pero se recomienda usarlas en minúsculas para representar esos valores que son desconocidos. Vamos entonces a hablar un poco más de esa notación científica para que nos quede, esa notación algebraica para que nos quede un poco más clara esa parte. Vamos entonces a representar los valores con una parte que es conocida y una parte que es conocida. La parte conocida obviamente son las partes numéricas, la parte de los números, y la parte desconocida es la parte del alfabeto que usamos las letras A, B, C, D, como les digo, en minúsculas, y la X, la Y y la Z, que es las más utilizadas, son las más utilizadas para también valores desconocidos. Generalmente se reserva la A, la B y la C para esos valores que es más probable encontrar, ¿sí? Y la X, la Y y la Z para esos valores que es más difícil encontrar, ¿ya? Por eso vemos en muchos modelos matemáticos ecuaciones o fórmulas generales como AX al cuadrado, porque es más probable que encuentres a la A que a la X, ¿correcto? Bien, veamos entonces un ejemplo de esa notación que les mencionaba. Aquí vemos precisamente un número algebraico, menos 6x al cuadrado. Ese menos 6x al cuadrado se compone, aquí vemos, de una parte que es numérica, el menos 6, que es conocida para mí, es un número, y le llamamos coeficiente, es el valor que yo conozco. Y tenemos un valor desconocido, que aquí está representado con la letra x a la 2, ¿sí? X al cuadrado. Esa parte, que a veces le llaman variable o parte literal, ¿sí? Ese valor es desconocido para mí y es el que yo pretendo en algún momento conocer. Sin embargo, yo no puedo esperar tal vez a cuando lo conozca. Entonces debo seguir operando, seguir tratando mis otras cantidades. Por eso uso el álgebra como recurso. A esto se le conocen como términos algebraicos. Bien, continuemos. Entonces por acá tenemos el coeficiente, que es el valor conocido de la expresión, la parte literal, que es, también le llamaban la variable, ¿cierto? Porque pues obviamente es un número que no sé cuánto puede valer, puede variar, etcétera.
¿cierto? Que es mi valor desconocido. Tengo el exponente que determina el grado de la complejidad del término algebraico. Entre más grande sea ese número, pues puede ser más complejo o más largo hacer una operación con él. Llegará el momento en que ustedes vean, por ejemplo, palabras como esta: ecuaciones de primer grado, o sea que el exponente más alto que voy a encontrar es el 1. Ecuaciones de segundo grado, está diciendo que el exponente más alto va a ser el 2. Ecuaciones de tercer grado, el exponente más alto va a ser el 3. Ecuaciones de grado 0, o sea, quiere decir que en ese caso estaríamos hablando que el exponente más alto es el 0, y eso determina qué tan complejo es mi número algebraico. Algo que tenemos que tener en cuenta es que entre un número y su parte literal, o sea, entre el coeficiente y la parte desconocida, ¿cierto?, que es la parte literal, hay una multiplicación, sino que por convenio, obviamente, se establece que no voy a escribir el por, sino que simplemente escribo menos 6x a la 2, pero lo que está ocurriendo es que el menos 6 está multiplicando a la x a la 2. En algún momento que yo encuentre ese valor desconocido x, ¿cierto?, entonces esa x va a multiplicar al menos 6, para que lo tengamos en cuenta. Hay que tener mucho cuidado en algo. Cuando un término, ¿cierto?, no tiene ni coeficiente ni exponente, y en algunos casos que requiera denominador, ¿cierto?, es porque lo acompaña el número 1. Aquí tengo un término y ese es un número algebraico, es la letra Y. Yo no sé cuánto vale Y, espero que en algún momento pues saber cuánto vale Y. Es un número algebraico que yo desconozco, pero esa Y no está solita, sino que por convenio, y para no hacerlo más complejo, se determinó que esa Y tiene por coeficiente el número 1, y como no tiene signo, pues positivo. Si fuera menos Y, pues sería menos 1, obviamente, pero lo acompaña el número 1. Como no tiene exponente, también su exponente es el número 1. Y si yo lo requiero, el denominador es también el número 1. Bueno, esto de los términos semejantes debemos tenerlo muy presente porque nos va a ayudar en la parte cuando hagamos sumas y restas con los números algebraicos. Entonces, especial atención. ¿Cuándo dos números se consideran semejantes? Se consideran semejantes dos números cuando tienen exactamente, y repito, exactamente quiere decir la misma letra con el mismo exponente, la parte literal. ¿Sí? O sea, si tienen la misma letra con su correspondiente exponente, decimos que es semejante con otro término. Por ejemplo, 2x y 8x. Ya vimos que esta x tiene exponente 1 y esta x tiene exponente 1. Por lo tanto, son términos semejantes. No me fijo en los números ni en los signos, me fijo solo en la parte literal. Miren este, menos 5x a la 4y es semejante con 1/2 de x a la 4y. ¿Por qué? Porque x, la x está elevada a la 4, también está elevada a la 4, tiene y, la y está elevada a la 1 y la y está elevada a la 1. Tienen exactamente la misma parte literal, son gemelas, son iguales, idénticas, o sea, no tienen ningún tipo de diferencia, por eso decimos que son semejantes. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo 3z y 5z, ¿cierto? Vemos que son términos semejantes en este caso. 25xyz es un número algebraico, menos 10xyz, ¿es o no es semejante? Resulta que sí lo es un término semejante. ¿Por qué? Porque tiene x elevado a la 1, elevado a la 1, tiene y, elevado a la 1, elevado a la 1, tiene z y también tiene z, elevado a la 1 y elevado a la 1. Menos 4xy a la 2, ¿es semejante con menos 2xy a la 2? La respuesta es sí, porque tienen la misma parte literal. 5x a la 3 y a la 4 es semejante con menos 2x a la 3 y a la 4, también lo es, porque observen, x está elevado a la 3, x está elevado a la 3, y está elevado a la 4, y está elevado a la 4, ¿correcto? Veamos este caso, 5a
b elevado a la 3 es semejante con 5a a la 3b. Veamos, tiene 5, la parte de los coeficientes no interesa para determinar si son semejantes. Aquí tengo a la 1, aquí tengo a la 3. Con que una letra falte o el exponente no esté igual, digo de que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces no los podría ni sumar ni restar en este caso, ¿correcto? Recuerden, cuando no son semejantes, cuando faltan letras o cuando están las letras, pero los exponentes tampoco son correspondientes, son iguales, ¿correcto? Ya casi para concluir, tenemos varios tipos de expresiones. Cuando hablamos de las expresiones algebraicas, las expresiones las podemos dividir en monomios o polinomios. ¿Qué son monomios? Cuando hablamos de que tenemos un solo término. Por ejemplo, 3a es un monomio, menos 5b es un monomio, 4xy es un monomio. ¿Por qué me doy cuenta que es un monomio? Porque solamente tienen un término. 3a es un solo término, menos 5b es un solo término, 4xy es un solo término. O sea, mono significa uno. Poli, varios, ¿cierto? Y se refiere a las expresiones que constan de dos o más términos. Por ejemplo, a más b, x menos y o a menos b más c. Tienen varios términos. Por ejemplo, aquí hay uno y dos términos. X menos y tiene dos términos, 1 y 2. A menos b más c, hay 1, 2, 3 términos. Entonces vemos que hay varios términos en este caso y por eso decimos que es un polinomio. Entre los polinomios se destacan dos, los binomios y los trinomios. De ahí en adelante se les puede llamar polinomios solamente, pero los binomios y los trinomios, aunque son polinomios, se destacan mucho y son muy utilizados en ejercicios algebraicos. ¿Cuáles son los binomios? Los que tienen dos términos. A más x es un ejemplo. Veo que tiene dos términos, a y x. Z menos n es otro término. Yo personalmente, para no confundirme, cuento son los signos, los positivos y los negativos. Veo que la a es positivo, veo que la x es positiva, veo que tiene dos signos, entonces es un binomio. Z es positivo, la n es negativa, cuento y tiene dos signos, o sea de que es un binomio. Es una manera que puedo usar para saber cuántos términos tiene. Los trinomios, como su nombre lo dice, tri son tres, son los que tienen tres términos. Por ejemplo, a más b más c, es un trinomio. A tiene positivo, b tiene positivo, c positivo. 1, 2, 3 signos, son tres términos. Veamos otro ejemplo, x a la 2 menos y más z a la 3. Vemos que aquí hay tres términos, x a la 2 positivo, menos y negativo, z a la 3 positivo, 1, 2, 3 signos, entonces ahí hay tres términos. Y el grado de una expresión, que ya lo hablamos, es el que determina, ya hemos dado la introducción, el grado de complejidad de un término. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este caso decimos que este es un polinomio de ¿cuántos términos? Si dijiste 4 términos es correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4 términos. 2x a la 3, un término, x a la 3 más y a la 5, otro término, menos 3x, otro término, y más 1, no tiene parte literal, tiene otro término. Veamos, este término 2x a la 3 es de grado 3 con respecto a x. Este término de aquí, x a la 3 y a la 5, es de grado 3 con respecto a x y de grado 5 con respecto a y, ¿sí? Y hay un concepto que se llama valor absoluto, que es coger y sumar a ambos exponentes. 3 más 5, 8, o sea que el valor absoluto de este término es 8. Este, como no tiene exponente, es de grado 1, y cuando no hay parte literal, no hay variable, decimos que el grado es 0. ¿Ya? Ahí no hay ningún tipo de complejidad. Entonces, cuando vamos a determinar qué
tipo como tal, el polinomio como tal, ¿de qué grado es? Entonces digo que es de grado 3 con respecto a x, porque la x a la 3 es la que tiene el más alto exponente. El 3 es el más alto exponente con respecto a x. Con respecto a y es de grado 5, porque y tiene exponente 5 en la parte más, o sea, su exponente más alto es el 5 y de hecho es la única que tiene, hay solamente una y, solo tiene un grado que es el 5. Y su grado absoluto, el del polinomio es de grado 8, porque obviamente al sumar 3 más 5 da 8 y es el término con, obviamente, su exponente más alto. Bien, espero de que les haya sido de útil esta información, chicos. Igual estoy presto a cualquier inquietud. Me pueden escribir con mucho gusto por la plataforma. Yo les aclararé las inquietudes. Muchas gracias por la atención y quedo atento a cualquier inquietud.